a hablar rápidamente de la clasificación de shock. Tenemos que se va a dividir o a clasificar en shock hipovolémico, cardiogénico intrínseco, cardiogénico extracardíaco y distributivo. El hipovolémico y shock hipovolémico es el más frecuente. Aquí se va a caracterizar por la disminución del volumen de sangre. Las causas más frecuentes va a ser hemorragia, deshidratación, pérdidas digestivas, urinarias o insensibles. ¿A qué hago referencia con pérdidas insensibles, chicos? Por ejemplo, el sudor es una pérdida insensible. Ok, hablamos de pérdidas insensibles cutáneas y pulmonares, ¿no? Cutáneas son aproximadamente 400 centímetros cúbicos y pulmonares también nos da un total de 800 centímetros cúbicos por 24 horas. Por ejemplo, si ustedes están en el servicio de pediatría o de medicina interna y les ponen a hacer sus balances hídricos y les dicen, por favor no se te olvide cuantificar las pérdidas insensibles. ¿A qué hace referencia? A sudoración, al sudor, a la respiración, puede ser por medio de las heces y a las lágrimas, ¿ok? Entonces estamos hablando de un total de 800 centímetros cúbicos. Hablando del shock cardiogénico intrínseco, aquí es caracterizado porque hay un descenso del gasto cardíaco que va asociado a una falla sistodiastólica. Generalmente hacemos referencia a la causa más frecuente va a ser por un síndrome coronario agudo, por una zona de necrosis cardíaca, el infarto agudo del miocardio. Cuando hablamos del shock cardiogénico extracardíaco u compresivo, su nombre lo dice, ¿no? Va a haber algo que me está comprimiendo cerca de la cavidad cardíaca para que este flujo sanguíneo, este gasto cardíaco o volumen sanguíneo, mejor dicho, pueda ser distribuido correctamente, ¿ok? Entonces tenemos que va a ser la compresión extrínseca de las cavidades cardíacas que me van a determinar sobre todo un fallo diastólico en el corazón. Las causas más frecuentes, si hablamos de compresión, a mí se me viene a la mente una masa, ¿no? Que esté comprimiendo cerca de la cavidad cardíaca. Y ahí tenemos, o el ejemplo más característico para que no se les olvide, van a ser las grandes hernias diafragmáticas. Sin embargo, por ejemplo, cuando hay un accidente automovilístico, mis pacientes tienden a desarrollar una hemotórax a tensión o un tamponamiento pericárdico o procedimientos muy invasivos como ventilaciones mecánicas, embolias pulmonares, también me pueden desencadenar un shock de origen cardiogénico extracardíaco. Hablando como tal del shock, yo les había dicho que el shock se va a caracterizar por la disminución del gasto cardíaco o que haya una mala distribución de este. Entonces el distributivo casi siempre tenemos un gasto cardíaco normal o puede elevarse, sin embargo, pues no hay la correcta distribución de este. ¿Cómo lo clasificamos? En shock séptico, en shock neurogénico, anafiláctico y por endocrinopatías. Cuando hablamos de un shock séptico, casi siempre, o mis pacientes más vulnerables a este van a ser pacientes geriátricos, pacientes inmunocomprometidos o que hayan estado sometidos a cirugías muy invasivas, sobre todo a nivel pulmonar o abdominal y abdominales, o que hayan estado en cirugías de mucho tiempo, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, las cirugías de ortopedia requieren muchísimo tiempo de recuperación, entonces su sistema inmunológico, por el simple hecho de estar hospitalizados, pues está inmunocomprometido. En pacientes sanos se ha visto que el agente causal para el desarrollo de un shock séptico va a ser, o el más frecuente es el meningococo. Sin embargo, va a tener dos patrones. Una fase inicial, que es una fase hiperdinámica, esto quiere decir que va a haber un deterioro sistémico muy rápido. Y fases avanzadas, que ya tenemos ya entran mecanismos compensatorios. Cuando les di la definición, un punto muy importante eran los mecanismos compensatorios.
Por esta fase hipodinámica nos da tiempo clínicamente de hacer el diagnóstico y establecer una terapéutica pues agresiva para que nuestra tasa de mortalidad disminuya, ¿ok? Hablando de shock neurogénico, casi siempre va a ser por alteraciones del tono simpático a nivel de, me va a causar vasoconstricción. Esto quiere decir que por ende mi gasto cardíaco va a estar disminuido. La causa más frecuente van a ser traumatismos y lesiones medulares. En el shock anafiláctico vamos a hablar de antígeno anticuerpo. Entonces, si hablamos de un antígeno anticuerpo, vamos a ver que va a haber sustancias liberadoras, sobre todo la histamina, que va a estar en contacto con el tóxico, que me puede condicionar un shock anafiláctico, sobre todo por medicamentos, intoxicación por barbitúricos, fenotiacidas. Actualmente se ha visto que ha incrementado la intoxicación por paracetamol en pacientes pediátricos por su uso indiscriminado, por antibióticos muy fuertes que ya hasta por una infección de origen viral, ustedes saben que no se debe de prescribir antibióticos, sin embargo lo hacen, y sobre todo yo he visto que hay mucha prescripción de quinolonas, ¿no? O de cefalosporinas, y también mis pacientitos pediátricos, pues por malos manejos de fármacos o a altas dosis, me pueden desarrollar un shock anafiláctico. Y por endocrinopatías, la causa más frecuente va a ser una insuficiencia suprarrenal aguda. ¿Dudas hasta aquí? No, No, doctora. doctora. ¿No? Bueno, son 1:31. Tienen 10 minutos para ver los patrones hemodinámicos a nivel cardiovascular, que va a ser el gasto cardíaco, resistencia vascular periférica, presión venosa central y la saturación de oxígeno, tanto para el shock hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, séptico, neurogénico y anafiláctico, ¿ok? Van a decirme si está aumentado o disminuido y justificar su respuesta para que les pueda tomar participación, y esto quiere decir que entendimos el tema de shock, ¿ok? Hablando de fisiopatología. A la 1:41 Doctora, se a preguntar. ¿Sí? doctora, me acaban de avisar que ya nos queda poco tiempo. Sí, quedan 5 Cerramos minutos. la sesión y Sí, cerramos la cierran sesión y la volvemos a sesión entrar. y se vuelven a conectar, y 1:41 comienza a preguntar esto para tomar participación.